Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 5 de la opción B del examen de reserva 2 para el año 2017. En él nos dicen que cuando deshidrogenamos el alcohol bencílico obtenemos benzaldehído. Cuando esta reacción se lleva a cabo a 523 grados Kelvin, la constante de equilibrio para presiones parciales tiene un valor de 0,558. Si colocamos 1,2 gramos de alcohol bencílico en un matraz que tiene un volumen de 2 litros y a 523 grados Kelvin, ¿cuál será la presión parcial del benzaldehído? Y finalmente, ¿cuál será la constante de equilibrio para concentraciones? Bien, este problema tiene dos formas de resolverlo. Una más sencilla y otra que al final se vuelve más complicada por la cantidad de operaciones matemáticas que hay que llevar a cabo. Yo voy a intentar explicar las dos formas y voy a empezar por la primera forma, que es la más sencilla, creo yo. Sin embargo, es la más difícil de caer en principio para vosotros, puesto que como os dan la constante de equilibrio para presiones parciales, lo que no se nos ocurre es intentar convertir y empezar por la segunda cuestión. Fijaros, empezamos con el primer modelo. ¿Cómo haríamos el primer modelo? Pues el primer modelo sería crear nuestra tabla y recordar que tenemos que partir con los moles iniciales. ¿Qué nos han dado a nosotros? Gramos. Vale. Pues si nos han dado gramos, lo que nosotros es transformamos estos 1,2 gramos en moles. Al dividir por la masa molar, obtenemos que 1,2 gramos de alcohol bencílico es 1,11 por 10 elevado a menos 2 moles de dicha sustancia. Y a partir de ahí nosotros comenzaríamos el problema. De esta sustancia reaccionarían X moles y se formarían X moles de producto. Calcularíamos los moles en el equilibrio y dividiríamos entre 2 estos moles para obtener las concentraciones. Nosotros podríamos utilizar la constante de equilibrio para concentraciones si conociéramos el valor. La cuestión es que no la conocemos, pero fijaros que sí nos han dado un valor que me permite conocer esta constante de equilibrio, y es la constante de equilibrio para presiones parciales. Nosotros debemos de recordar que están ligadas las dos a través de la constante de los gases, la temperatura y el incremento del número de moles que ocurre en estado gaseoso que ocurre en esta reacción. Como el incremento es positivo igual a 1, puesto que hay 2 moles en estado gaseoso en producto y 1 mol en reactivo, nosotros vemos que fácilmente podremos despejar K sub C y calcularla. Así ya tenemos el valor de K sub C. Fijaros, a partir de este momento yo tendría una ecuación con una sola incógnita. La incógnita es el número de moles tanto que han reaccionado o bien que han aparecido. Este es un problema sencillo de los que hemos visto en clase. Simplemente nosotros lo primero que haríamos sería operar. Fijaros que el volumen se repite en el numerador dos veces y uno abajo, con lo cual lo único que he hecho es quitarlo. Y a partir de este momento lo que tenemos que llegar es a la ecuación de segundo grado sencillita. Importante, primero, quitaremos denominadores. Segundo, tendremos que trabajar con mucho cuidado con la calculadora. Tenemos que ir operando para no equivocarnos. Pasaremos todos los miembros a un lado de la ecuación para tener una ecuación de segundo grado. Es muy importante cuando estamos sustituyendo tener mucho cuidado con los signos. Fijaros como ahora el término C es negativo y en la ecuación aparece el signo positivo aquí, puesto que era menos 4AC, pero el signo viene cambiado simplemente por el signo del término en C. Obtendríamos dos valores, un valor negativo, que francamente lo rechazamos rápidamente, y un valor positivo, que es con el que nos vamos a quedar. Una vez que tenemos este valor, lo que estamos teniendo es el número de moles que me quedan en el equilibrio de benzaldehído o de hidrógeno o los que han reaccionado de alcohol bencílico. Teniendo en cuenta esto, calcular la presión del benzaldehído va a ser muy sencillo, puesto que como tenemos el número de moles, tenemos también el valor de la constante de los gases, la temperatura a la que se lleva a reacción y el volumen, fijaros, obtendríamos este valor y ya tendríamos resuelto el ejercicio. Dificultad hasta ahora en este primer modo de resolución. Darnos cuenta que tendríamos que enfocar el problema para pasar desde la constante de equilibrio de presiones parciales a la constante de equilibrio de concentraciones. Voy a hacer un pequeño cálculo para que veáis cómo vamos a relacionar el primer modo de resolución con el segundo modo de resolución. Fijaros que podríamos calcular el grado de disociación del alcohol bencílico dividiendo simplemente entre el número de moles que han reaccionado entre el número de moles iniciales. Y si os dais cuenta nos sale este 0,76.
Lo que quiero que entendáis es que sale el mismo resultado cogiendo un modo de resolución que otro modo de resolución. ¿Qué ocurre? Pues que realmente la gran mayoría optáis por el segundo modo de resolución. Como me dan el valor de la constante de equilibrio para presiones parciales y lo que me piden es calcular la presión parcial, lo que soléis hacer con la tabla es suponer, uno, que no conozco muy bien cuál es el número de moles iniciales, pero que van a desaparecer en función del grado de disociación de esta sustancia, que es lo que normalmente trabajamos para dejarlo todo en función de la presión total. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos en el equilibrio, lo que nosotros tendremos va a ser el número de moles iniciales por 1 menos alfa, el número de moles iniciales, y de forma que todas las expresiones las he dejado en función del número de moles iniciales, que no lo hemos necesitado hasta ahora todavía calcular, ya lo usaremos. Así, lo que normalmente solemos hacer es que, teniendo en cuenta que el número total de moles en el equilibrio cuando usamos presiones parciales, lo que hacemos es la suma, pues lo que intentamos es recordar que la presión parcial era igual a la fracción molar por la presión total. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros empezamos a despejar y decimos, bueno, pues la fracción molar es igual al número de moles de alcohol bencílico partido el número total de moles. Así es como veíamos que se nos desaparecían los moles iniciales para este tipo de problemas. De igual manera procedíamos tanto para el benzaldehído como para el hidrógeno, recordando que los dos son iguales puesto que se forma la misma cantidad de producto, lo que nosotros llegábamos era una expresión de este estilo. Fijaros que cuando trabajábamos con presiones parciales y grado de disociación, normalmente no era necesario conocer el número de moles iniciales. Bien, ¿qué ocurre? Pues que teniendo en cuenta que ya tenemos las presiones parciales, lo que se nos ocurre es escribir la ecuación de equilibrio para las presiones parciales y simplemente sustituir. Claro, nos ha quedado una ecuación en la que en principio tenemos una incógnita que es el grado de disociación, pero no hemos caído también que la presión total no la conocemos. ¿Qué ocurre? Pues nada, que trabajando se nos ocurre simplemente operar un poco, eliminar factores y llegamos a una ecuación en la cual nosotros decimos, bueno, pero es que como la presión total depende del número total de moles, y el número total de moles ya lo conocemos que es n sub 0 por 1 más alfa, podremos averiguar y podremos avanzar. Así, lo que nosotros llegamos es a una expresión, contra sustituir la presión total, en la que se nos van dos términos más. Y ahora ya sí llegamos a una ecuación en la que solo tenemos una incógnita, el grado de disociación. Fijaros que n sub 0 podremos conocer lo que es el número inicial de moles. Que R lo conocemos, que es la constante de los gases. La temperatura me la han proporcionado, V me la han proporcionado y la constante de equilibrio para presiones parciales también me la han proporcionado. Así que, antes de continuar, operamos y fijaros que lo que voy a hacer es calcular como número la presión que ejercería en este caso los moles del gas inicial, porque en realidad en esos ceros son los moles de alcohol bencílico. Claro, ya insisto aquí que este portado, este segundo modo de resolución, es más complejo de entender para todos vosotros. Fijaros que el número de moles iniciales es 1,2 multiplicado por el cociente, por el factor de conversión que implica la masa molar de la sustancia, y nosotros lo que obtendríamos aquí es un valor de 0,238. Así, a partir de este momento, yo lo que tengo ya es una ecuación de segundo grado sencillita en el que la incógnita es el grado de disociación. Una vez que yo resuelvo, obtengo dos valores, uno negativo y otro positivo, que es el 0,76. Este 0,76 famoso es el que ya hemos tenido en la primer modo de resolución. Como veis, los datos que obtenemos tanto por un modo como por otro son los mismos. Y a partir del grado de disociación, lo que nosotros calcularíamos sería el número de alcohol de benzaldehído que se ha formado. Para ello, nosotros sabemos que el número de moles de benzaldehído es igual al número de moles iniciales por alfa. Y fijaros que aquí otra vez tenemos que volver a usar el concepto de masa molar. Una vez que nosotros sustituimos, aquí es cuando obtenemos los 8,44 por 10 elevado a menos 33 moles de benzaldehído, que son los que hay en el equilibrio. Y con estos moles calcularíamos su presión parcial usando la ecuación de los gases ideales.
y obtendríamos otra vez el mismo resultado. Como veis, este problema se puede resolver de dos formas bien distintas. La segunda creo que es bastante compleja para vosotros. Hay que asumir una serie de riesgos y en este caso es muy fácil equivocarse. Con lo cual, por favor, si estamos acostumbrados a que si nos dan la masa de una sustancia podemos calcular sus moles y me han dado el volumen del recipiente, nosotros podremos ir operando y utilizando simplemente resolver el problema de la forma más sencilla posible. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente ejercicio.